¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los días. Vamos a continuar hoy en Segunda de Reyes. Vamos a terminar el capítulo 7 y vamos a ir al capítulo 8. A ver, hermanos y hermanas, no sé, mayores de 45 años. ¿Cuántos? Y dicen, ay, no, yo soy de los chavos, pero ¿cuántos continentes hay? Nada más digan un número. 5. Los que están entre 20 y 30, ¿cuántos continentes hay? Dicen, no sé, me pasa. ¿Cuántos continentes hay? ¿No se les hace como, digo, porque cuando yo estudié, yo recuerdo que me dijeron que había 4 continentes. Y no es que hayan desaparecido, obviamente la forma en la que se organizan las fronteras y todo eso ha llevado a cambiar la forma en la que se enseña el número de continentes, ¿no? Porque, por ejemplo, para algunos es América del Norte, América del Sur, Antártida, Oceanía, África, Asia y Europa, ¿no? Ahí tenemos 7. Algunos no ven América del Norte y América del Sur, sino América como un solo continente, y entonces ahí tenemos 6. Hay algunos que, por ejemplo, para fines deportivos, por ejemplo, eliminan Antártida porque no está habitado, entonces ahí le quitamos otro, ¿no? Pero yo recuerdo que a mí me dijeron que era América, continente euroasiático africano, uno completo, Oceanía y Antártida, 4. El asunto es que a lo mejor los que están más grandes, no importa cómo le digan los demás, para ustedes va a seguir siendo 7 continentes, ¿no? Y la verdad es que los continentes siguen ahí, no desaparecieron, no aparecieron. La forma en la que los estudios se organizan ahora han cambiado el número, pero siguen estando ahí, ¿no? Como el rollo de Plutón, ¿no? Que a los grandes seguimos extrañando Plutón porque nos los enseñaron. Pero ahora, aparte de Plutón, hay otros 3 cuerpos celestes girando en la misma órbita pero sigue ahí. Ahora, ¿dónde voy con esto? Que muchos, por el uso y por la costumbre, van a seguirle llamando planeta. No importa que la Asociación Astronómica, para mí es planeta, y me da igual. El problema es cuando asuntos como esos los llevamos a nuestra fe o a Dios, que no importando la evidencia, nosotros le seguimos llamando algo a Dios, pero Dios sigue siendo igual. Van a decir, ¿qué tiene que ver? Ahorita espero que le encuentren sentido. Vamos a orar para poder comenzar. Padre, gracias te damos porque hoy podemos hablar acerca de la fe, hablar acerca de la dependencia en ti, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, nos dirija, Padre. En nombre de Jesús, amén. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 7, hermanos. Hemos estado en este segundo libro de Reyes viendo cómo Dios está tratando con la nación de Israel. El profeta en turno es Eliseo, el discípulo de Elías. Vemos que pidió una doble porción y vemos milagros. Ayer hablaba con el hermano Jair, o sea, son de los milagros más raros con Eliseo, ¿no? Ahora, capítulo 7. Vamos a empezar, desde el 6 porque nos quedamos en el 6. 6:24. Ok, vamos a empezar desde ahí. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Era una táctica común en la época, poner un sitio alrededor de la ciudad y esperar a que se murieran o estuvieran a punto de morirse de hambre para que solitos se rindieran y conquistar la ciudad con todos vivos y sin pelear. Eso fue lo que hizo el rey de Siria y funcionó. Ahora, ¿alguien me podría ayudar a leer el versículo 25? Ahora, obviamente el asunto no es aquí que podamos, porque ayer me puse a ver qué se podía hacer con las cabezas de los burros de comida, y hay así todas teorías así locas acerca de este capítulo, pero lo que nos quiere describir es que había tanta pobreza que cosas como la cabeza de un burro que para los judíos no comían porque no era kosher y que algo menospreciable, incluso eso se había vuelto demasiado valioso. Algunos de los teólogos mencionan que la traducción más adecuada, o a lo mejor una que ellos preferirían para palomas o el excremento de palomas, es la palabra algarrobas, que podemos ver en la parábola del hijo pródigo,
que eran estas semillas que eran destinadas para el consumo de los animales, que bueno, pero da igual, ¿no? El asunto es que estaban en tal pobreza que cosas que comúnmente no comían, empezaron a comerlas, y no solamente a comerlas, sino valorarlas. También semillas como las que se alimentaban a los animales, ahora eran de consumo humano, o si fuera el excremento, que pudiera parecer un poco más, porque es altamente tóxico, ¿no? El excremento de las palomas, pero bueno, habían llegado a una tal pobreza y esta era la condición de la ciudad por el sitio, ¿no? Ahora, no solamente eso, sino que aquí dice en el versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío, como ayúdanos. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Esto es real, pero había cierta frustración en sus palabras, ¿no? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, bueno, ahora te toca que des tu hijo, mas ella ha escondido a su hijo. Bien abusada la señora. Cuando el rey oyó las palabras, no sé si algunos de los que tienen hermanos les llegaron a hacer eso, nos comemos primero tu postre y después el mío, y ya después se quedaron bailando. Bueno, obviamente esto no era algo así como un postre, estamos hablando de una vida humana. Ahora, si gustan anotar, Deuteronomio capítulo 28, versículo 52, nos describe que lo que iba a suceder con la nación, vamos a leerlo más para que lo tengan, Deuteronomio 28, 52. Y está hablando del 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría de corazón por la abundancia de las cosas, y empieza a escribirles todo lo que les iba a pasar. Con ella el 52. Dice, pondrán sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Entonces, Deuteronomio capítulo 28, versículo 52 en adelante, estaba considerando lo que podría pasarle al pueblo si ellos no se rendían al Señor y no lo seguían. Y cuando llegamos a Segunda de Reyes capítulo 6, vemos que de hecho pasó. Ahora, no es que Dios les estuviera dando la instrucción de cómanse a sus hijos, claro está. Estaba describiendo que incluso llegarían a tal degradación que tomarían esa decisión. Considera lo siguiente, vemos también que Dios les había dicho, pero si ustedes se vuelven a mí, pero ellos no se volvieron al Señor, sino que prefirieron persistir en su sistema de maldad y llegaron incluso hasta este punto, ¿sale? Comerse a sus hijos. Entonces, el rey, dice, cuando escuchó, versículo 30, las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente. Dijeron, mira, el rey está muy triste por lo que está pasando. Y él dijo así, versículo 31. ¿Me ayuda alguien a leerlo, por favor? No tenían que comer. ¿Quién los estaba sitiando? Los sirios, ¿no? Ok. ¿Era Eliseo el que estaba alrededor de ellos? ¿No? No, pues no, obviamente no. ¿Deuteronomio consideraba esto que había pasado? ¿Y a quién le echó la culpa? A Eliseo. ¿Y Eliseo qué culpa? Pero como Eliseo representaba de alguna forma a Dios y sus intereses en el momento, ellos decidieron echarle la culpa a Dios. Guarda esto en la mente. Si Eliseo se queda con su cabeza el día de hoy, que Dios me haga así y aún me añada. Es decir, él había decidido como rey decapitar a Eliseo. Versículo 32. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad estaba sentado Eliseo en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Es decir, que Dios le reveló a Eliseo lo que iba a pasar, o la intención del rey más bien. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Lo cual desde aquí pudiera, noten esto porque en el capítulo pasado que vimos,
cuando el rey envía mensajeros, ¿se acuerdan qué es lo que hace el profeta? Hace descender fuego y los consume. Pero aquí no lo hace así, sino aquí hace algo mucho más normal. Cierren la puerta para que no pase. Mientras todavía estaba hablando con ellos, he aquí el mensajero que descendía a él, le dijo, ¿qué fue lo que dijo el mensajero? ¿Alguien podría leerlo? Eso quiere decir que entendían de quién venía este asunto, de quién provenía este asunto, y qué habían decidido ellos. No esperar más en él. ¿Por qué voy a confiar en Dios si me está pasando todo esto? Nuevamente, para que podamos entender el capítulo, esto que vamos a ver acá. Está la ciudad sitiada, es producto de su pecado, lo vemos en Deuteronomio. Habían llegado al punto de comerse a sus propios hijos, pero el rey decide decapitar a Eliseo, siendo que pues Eliseo no fue, fueron ellos mismos, y simplemente Dios dejó correr las consecuencias sobre sus propios actos. Pero ellos dicen, sabemos que esto proviene de parte de Dios. Dios tiene control sobre estas cosas. Y no estamos de acuerdo con que Dios nos traiga esto. ¿Y sabe de qué? Ya no vamos a esperar en Dios. Por eso, Eliseo, te vamos a decapitar a ti. Es como raro. Pero muchas veces hacemos eso. Dios me falló. Por eso me caen gordos los cristianos. ¿Y cuál es la relación uno con otro? O, es que pastor, tengo estos problemas. Es su culpa. ¿Y yo? O, es que mis papás me dijeron esto y yo tengo esto. Es su culpa. Pero es Dios, ¿no? Ok. Versículo 1 del capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, lo que le era demasiado barato, a la puerta de Samaria. El rey malvado, que había guiado a la nación, y la nación malvada habían decidido ya no esperar en Dios. Se enoja el rey y quiere decapitar a Eliseo. Lo manda un mensajero para decapitarlo. ¿Pero qué sucede? Eliseo cierra la puerta, da su mensaje, esto es culpa de Dios y ya no vamos a esperar en él. ¿Dios hace descender fuego y destruirlos? ¿Qué hace Dios? Por alguna razón, que hasta aquí todavía no entendemos, Dios dice, ok, esta situación en la que han llegado a pagar una fortuna por una cabeza de burro y comer popó de paloma, va a cambiar de hoy para mañana. Y mañana las cosas van a estar tan baratas que casi van a estar regaladas y van a comer. Uno diría, bueno, si se portaron tan mal y querían matar a tu profeta, ¿por qué no los castigas más? Pero Dios decide darles de comer. Ok, vamos a seguir leyendo. Entonces tenemos al rey enojado con Dios y culpando al profeta de Dios, al que hablaba de parte de él. Siguiente personaje importante a notar aquí, había un príncipe, que este príncipe era, no sé, uno que apoyaba al rey, uno de los que estaba con el rey. Y un príncipe, versículo 2, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, es decir, esto sí va a suceder, mas no comerás de ello. Siguiente personaje era este príncipe que duda o tiene incredulidad acerca de la palabra que Dios había hablado. Eliseo en alguna ocasión registrada se había equivocado, pero él dijo, sé que hablas de parte de Dios. Bueno, el primero dijo, sé que hablas de parte de Dios, pero te va a matar. Sé que es culpa de Dios, pero te va a matar a ti. El segundo dijo, sé que hablas de parte de Dios y que todo lo que has dicho se ha cumplido, pero no lo quiero creer, porque no es posible. Y terceros personajes importantes en esta historia, había la entrada de la puerta, no eran reales, no eran importantes, sino eran 4 hombres leprosos. Ya vimos la semana pasada una representación del pecado, los cuales dijeron el uno al otro. Entonces estas personas leprosas vivían a la puerta o estaban afuera de la ciudad. ¿Por qué estaban afuera de la ciudad? Porque los leprosos no podían entrar. ¿Y qué es lo que hacían afuera de la ciudad? Generalmente se alimentaban pues de los desperdicios de la ciudad. La gente comía, tiraba cosas afuera de la ciudad y ellos pepenaban las cosas y de ahí se alimentaban. Pero si la ciudad ahora se comía los desperdicios, pues no les quedaba nada a ellos, ¿no? Entonces estaban más amolados que los amolados. Y ellos dicen algo bastante como lógico. Ok, ¿para qué estamos aquí hasta que nos muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad,
por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también nos vamos a morir porque no hay nada que nos avienten. Lo que vamos a hacer es irnos de aquí. Vamos pues, pasemos hasta el campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, vamos a vivir. Y si nos dieran la muerte, no perdemos nada. De todas maneras nos vamos a morir. Entonces vamos a ver y vamos a ver qué asunto. Entonces tenemos estos tres personajes. Consideren lo siguiente. Primero está el rey que está enojado, conoce el poder de Dios, sabe que Dios había de alguna forma, y voy a usar la palabra producido esto, aunque eran sus propios pecados, pero sabían que Dios tenía algo con esta situación y ellos habían decidido ir en contra de los que hablaban, el que hablaba de parte de Dios. Está la persona incrédula. Esta persona incrédula estaba con Eliseo ahí, pero decidió no creer porque era incrédulo. Y estaban los leprosos, que ellos dijeron, bueno, ¿para qué nos quedamos? De los tres, ¿a quién castigó Dios? Por lo menos en este capítulo. Al incrédulo. Bueno, lo va a castigar. ¿Por qué? Porque aquí nos dijo que iba a ver que la situación iba a cambiar, pero él no lo iba a disfrutar. Vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a regresar a esto. Ok. Entonces se levantaron, versículo 5, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, lo cual no había sido así, y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonado sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban. Y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Entonces era como esas mesas de dulces de las bodas que apenas las abren y todo el mundo las asalta y hasta se llevan para sus casas, lo cual no se debe de hacer. Llegaron, vieron todo dispuesto y empezaron a comer y se llevaron todo, ¿no? Pero de repente, versículo 1, dijeron, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros nos estamos callando. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva a casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos a tratar el campamento, encontramos esto. Versículo 11, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche, y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas. Entonces de alguna forma estaba dudando, pero creyó lo que los leprosos habían dicho. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque acuérdense que se los comían, porque los que han quedado acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de los vestidos y enseres. Entonces fueron encontrando tirados en las cosas regadas que habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron al saber al rey. ¿Cómo se habrán sentido que van caminando y encontrando todas las cosas, ¿no? Y ellos estando en necesidad y de repente van encontrando vestidos, comida y todo eso. Hace años a mi mamá y a mí me pasó, porque en la noche, ya no me acuerdo quién se sentía mal y salimos. Y fuimos caminando a la farmacia, estaba como a unas 5 cuadras. Entonces ahí íbamos caminando en la noche. Y de repente le digo, mira un billete. Y lo agarro, ¿no? Y ya, yo ahí burlándome que se lo había ganado. Caminamos unos cuantos pasos más y mamá dice, mira un billete. Y el mío era de 20 y el de ella era de 100. Y dije, ay no, qué mala onda. Pero después pensé, dije, ay qué gacho, por esto del que se le cayó. Pero, sin mentirles, seguimos avanzando y billetes, y billetes, y billetes. Hasta el punto que no recuerdo la cantidad exacta, pero por lo menos yo había encontrado más de 500, mi mamá también una cantidad. Y así, y llegamos a la farmacia y estaban las patrullas. Habían asaltado la farmacia, ¿no? Y nosotros con nuestros billetes acá.
Y era una sensación, o sea, como, si lo devolvemos van a decir que fuimos nosotros, si lo tiramos nos vamos a echar de cabeza, y ¿qué hacemos, no? Y ya compramos, ya no me acuerdo lo que compramos, y me dice mamá, ¿y qué hacemos? Le digo, pues no sé, y todavía de regreso volvimos a encontrar más billetes. Bueno, ahí los voy a dejar con la historia para que no sabrán qué hicimos. El asunto es que ellos se fueron encontrando todo esto. Y entonces, cuando se dan cuenta de lo que había sucedido realmente, regresan. Y lo que sucedió es que ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres, que habían arrojado por la premuda, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió, saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, así como Dios había dicho. Y lo que sucedió es que el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y toda la gente cuando salió como estampida para juntar las cosas, lo pisaron, lo atropellaron y murió. Es decir, escuchó, vio lo que había sucedido, pero no lo pudo disfrutar. Nos quedamos con estas historias y decimos, órale, pero ¿y entonces qué es lo que sucede con esto, no? Miren, me gustaría que volviera a regresar a la onda de los tres personajes. Vemos estos tres tipos de personalidades con respecto a lo que Dios está haciendo. Dios estaba trayendo, en el caso muy particular, juicio sobre sus pecados. Dios estaba actuando de cierta forma, pero Dios iba a cambiar la situación. ¿Porque ellos eran buenos? No, simplemente por su misericordia. Y eso es lo que sucede con nuestras vidas. Muchas veces cuando nos enfrentamos a cosas malas, cosas como adversas, o más bien que las vemos adversas nosotros, lo que primero pensamos es, de seguro hice algo. De seguro, y casi nuestra conciencia nos acusa. Pero cuando sucede al contrario, cuando nos pasan cosas que percibimos como buenas, decimos, ya ves que andamos bien, Dios, pero no es necesariamente. Tenemos que entender que lo que Dios hace en nuestra vida es producto de su misericordia, de su gracia. Nosotros no hemos ganado nada y a veces queremos revertir lo malo haciendo, como tratando de hacer como un tipo de yin yang balanceado, pero no funciona de esa forma. Y aparte es una herejía, entonces ni vayan por ese camino. Aquí vemos que el actuar de Dios con respecto al pueblo era porque Él es fiel a su palabra. Y es lo mismo contigo. Dios no trae bien a tu vida porque seas bueno, lo trae porque es misericordioso. Y no trae mal o no pasan circunstancias adversas en tu vida porque te odie, sino porque te ama. Y en su misericordia trata de maneras a veces misteriosas. Le estaba contando ayer a Yair que leí una porción en la mañana y a mi esposa. Y el versículo estaba bien bonito acerca de casi de esos así que a todos nos gustan. Te voy a bendecir y todas esas cosas. Y era la tercera vez en la semana que por alguna razón el versículo salía sin buscarlo. Yo dije, no, pues 3 veces ya Dios me lo repitió. Casi promesa la reclamo, ¿no? Y ahí estaba el pastor en la mañana porque decía el versículo, visitaré la morada de tu justicia y el Señor saldrá por ti. Búscame de mañana. Entonces yo en la mañana me bajé a orar a Dios, todo bien acá. Termino de orar y me da una contractura, o sea, ya tengo 3 semanas así súper mal de la espalda, pero me dio una contractura tan fea que estuve 1 hora con dolor. Y yo dije, Dios, no que andábamos bien. Dije, bueno, es prueba, ¿no? Casi. Termina la contractura. Teníamos ayer un asunto con los jóvenes. Bueno, íbamos a ir a comer. Salgo, yo bien emocionado, y en el camino mi celular sale volando en el periférico. Ay, no, ya me regreso. Me bajo de la moto, me atravieso el periférico para buscarlo y empieza a llover. Yo como que no manches, ahí me estoy mojando. Y no me podía regresar porque pasaban muchos carros. Dije, no, aquí me van a atropellar. Atravieso y no prende la moto. Entonces ahí voy sin celular y empujando la moto en medio de la lluvia. Y después regreso y ya empezaron así de esas cosas como casi una serie de eventos desafortunados, hasta que llegó el punto en el que dije, Dios, pues no que estábamos así como con las promesas a todo lo que daba, o sea, no que supone andábamos bien y todo eso, pero este asunto es algo a veces recurrente en la vida de los seres humanos, como si hubiera algo de bondad en nuestra vida que pudiera traer a Dios y de esa forma poder bendecirnos. Ese pensamiento es puramente carnal, porque la misericordia de Dios no se basa en nuestra bondad, sino en su misericordia, en su gracia sobre nosotros. Entonces,
Aquí vemos que Dios es fiel a su palabra con la nación de Israel y Él trae de comer a pesar, y no es porque se enojaron lo suficientemente como para hacer reaccionar a Dios, sino a pesar de eso, Dios en su misericordia, en su fidelidad, cambia la situación y les da una oportunidad más de rendirse. Ahora, una característica a notar aquí, y quiero que la vean por favor, es que cuando se da la palabra, ellos no discuten, o por lo menos el rey enojado no discute. Y cuando escucha que cambió la situación, manda a ver qué es lo que pasó, y lo experimenta, y lo disfruta. Pero no así el otro príncipe, que dudó. Ahora, sé que muchos de ustedes han sido lastimados con el asunto de la duda, decir, es que no vas a recibir las promesas de Dios si dudas, o estabas así, estabas casi enfermo, pero como dudaste, pues Dios no... Y ese asunto también es completamente herético cuando lo explican desde esa perspectiva. Pero sí hay una realidad que explica la palabra, hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. Y déjame tratar de definírtela. La duda es algo completamente inherente al ser humano. Incluso nosotros podemos ver pasajes en las que, por ejemplo, un hombre le dice, Dios, Jesús, creo, ayúdame, aumenta mi fe. Jesús de alguna forma reprende a Tomás, pero le muestra las manos para ayudarlo en su duda. Pero encontramos una situación completamente diferente, que es la incredulidad, que es una decisión. Una decisión de persistir en una conducta a pesar de la información que Dios ha dado. La duda tiene que ver con nuestro temor, con nuestra incertidumbre, con nuestra falta de conocimiento acerca de las circunstancias. La incredulidad es una decisión que Dios ha demostrado quién es Él, ha dado incluso su palabra, pero el ser humano decide no escuchar. Y aquí vemos que todos sabían que todo esto era resultado de su pecado, pero Dios dijo, lo voy a cambiar. Unos refunfuñaron, pero creyeron, pero otros decidieron, no se puede, no es posible. Hemos decidido decirle a Dios que no es posible. Por eso empezaba un poquito con el asunto de los continentes, porque digo, los continentes están ahí, llámenles como quieran. Es más, pónganle un nombre que sea, siguen estando ahí. Y muchas veces como seres humanos podemos formular nuestras teologías y tratar de explicar a Dios. Él sigue siendo como Él es. Y no importa que nosotros digamos, es que Él debe de obrar de esta forma. Si Él ha descrito algo acerca de Él, Él puede y lo hace. Y no pide permiso, no pide autorización. Por eso es soberano, por eso es todopoderoso. Pero el asunto, el problema es cuando un creyente llega a tal punto en el que él dice, Dios no puede y no debe de actuar de esta forma. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo pienso. Este es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la Escritura nos describe la incredulidad, y vamos a leer Hebreos como una condición muy riesgosa. Vamos a ver. ¿En qué sentido? Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 7. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Ya claro, la incredulidad tiene que ver con lo que Dios ya ha dicho. Es decir, no creer lo que Dios ha dicho. ¿Se puede no creer lo que Él no ha dicho? Digo, si no lo dijo a Él, pues no lo creas. Pero si Dios lo ha dicho, Él dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se refiere esto? Ellos iban a entrar a la tierra de Israel, a la tierra prometida. ¿Qué representa la tierra prometida en el libro de Josué? No es el cielo, porque había que conquistar. Representa la vida del creyente lleno del Espíritu Santo, fructífera, con frutos del Espíritu. Eso es lo que representa en el libro de Josué. Entonces ellos se acercaron a la tierra prometida, Dios los iba a introducir y ellos decidieron no creer. ¿Qué fue lo que no creyeron cuando Dios les dijo, yo les voy a dar esta tierra? ¿Qué es lo que ellos vieron? Había evidencia de dificultad, pero a pesar de la evidencia, había la promesa de la ayuda. Había la evidencia del pasado. Nos sacó de Egipto,
con mano fuerte, brazo extendido, abrió el mar, la nube, todo eso. Y a pesar de eso, decidieron, porque Dios había dado la palabra, no creer. Y entonces eso a qué los llevó, a que ellos estuvieran vagando en el desierto como una representación física de que habían estado vagando en su corazón al decidir no creer. Y dice Dios, por tanto, me enojé con ellos. Y les dije, si esa es la condición que hay en su corazón, bueno, vamos a confirmarla en lo físico. ¿Qué es lo que está representando esto? Y eso es muy importante, hermanos. Hay en la Escritura una descripción de la vida llena del Espíritu, fructífera, paz, gozo, entre muchas otras cosas. Y un creyente que escucha y lee la palabra puede vivir eso o por incredulidad perderse de eso. ¿Quiere decir que podemos echar a perder la voluntad de Dios? Nunca, nunca, nunca. Eso no lo puedes hacer. Pero el miércoles hablábamos de esto, que es posible que a pesar de que se cumpla la voluntad de Dios, la decisión que tú tomes con respecto a la obediencia pueda privarte de experimentarlo de una manera, vamos a llamar, más sencilla, o más llevadera, o con gozo. ¿Cómo, por qué, o de dónde podemos sacar esto? Vemos la nación de Israel, Dios los iba a meter, pero ellos decidieron no creer. ¿Entraron? Por supuesto. ¿Lo disfrutaron? Sí, eventualmente. Pero mientras, 40 años estuvieron así. Les preguntaba el miércoles a los varones y ahorita les repito las preguntas. ¿Cuántos de ustedes que están aquí ahora sirviendo al Señor, caminando con el Señor, tuvieron más de un intento entrando acercándose a Dios y que se alejaron de Dios un tiempo? Algunos de los que estamos aquí, ¿y no les gustaría, ojalá no hubiera pasado eso? Sí. ¿Era completamente necesario? No. ¿Hubiera sido más fácil si hubiéramos obedecido? Sí. Pero nos gusta el otro camino. Y vemos la parábola del hijo pródigo, que lo aceptó Dios, que lo amó, que le tuvo misericordia y se cumplió sus propósitos. Sí, pero tuvo que comer algarrobas y estar entre los cerdos. Y eso fue completamente su decisión. No estamos hablando de salvación. Hebreos en esta porción no está hablando de salvación. Está hablando de no creer a Dios. Y la incredulidad puede llevarnos a nosotros como creyentes a no vivir una vida fructífera en el Espíritu Santo. Perdemos la salvación en este aspecto. No está hablando de eso y ese no es el tema. Está hablando de una vida pobre, no económicamente, sino espiritualmente. Ahora, no creyó a Dios. Nada más aquí, si pueden anotar y después meditarlo, Isaías 40:13, pero que toma cita a Isaías. Menciona, ¿quién puede ser consejero de Dios? ¿Alguien puede enseñarle? Y aquí Dios dice a través de Eliseo, voy a hacer que las cosas se conviertan tan baratas que casi estén regalándolas. Y esto me dice, no se puede. ¿Cuántas veces hemos caído en la condición de tal incredulidad que le decimos a Dios, es que Dios, si lo hicieras a mi manera, funcionaría mejor? Es que Dios, estás chavo, pregúntame. Y puede parecer completamente irrespetuoso esto. Y lo es cuando lo pensamos y le decimos, Dios, es que tus caminos no están tan bien. Si tan solo me hicieras más caso. ¿Por qué tuviste que empobrecernos y llevarnos al sitio si del final nos ibas a dar de comer? Era su misericordia. Era su misericordia. Pero no así los incrédulos. Ahora vamos a terminar con este último tipo de persona. Estaban ahí los leprosos y dicen, ¿qué podemos perder? Entramos a la ciudad, nos morimos. Nos quedamos aquí, nos morimos. Vamos a intentar y ver qué está ahí allá afuera. Y sabes, a veces el creyente cae en esa condición de decir, bueno, estoy viviendo de esta forma y sigo esperando a que algo pase, pero tenemos su palabra, tenemos la promesa. ¿Por qué no dar el paso de fe? Decir, bueno, Dios, puedes cambiarme, lo dices en tu escritura. Puedes llenar mi vida con esto, puedes transformar esto, puedes darme dirección en esto. Y nos quedamos así. Pues hazlo, si quieres hazlo. Él quiere, pero tienes que tomar las acciones que respalden esa fe, que respalden eso. Ahí está la epístola de Santiago. Tienes fe, muéstrame tus obras. Que respalden esa fe, que dices creer en esto, toma las acciones congruentes que respalden ese sistema de creencias. Ahora, versículo 1. No digan, ay no, ya nomás no.
de capítulo 8. Nada más es los primeros versículos para concluir esto. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Esta mujer, la mujer sunamita, que habíamos visto hace un par de semanas, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras, porque pasó el hambre. Y había el rey hablado con Giesi, este personaje que habíamos visto anteriormente, criado del varón de Dios, de Eliseo, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Entonces ahí estaba contándole el chisme, y le estaba contando acerca de esta mujer sunamita, cómo había resucitado a su hijo. Y en ese momento entró la mujer sunamita. Entonces Giesi le dijo, Señor mío, esta es la mujer, este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que lo dejó hasta ahora. Y esta mujer fue conservada, pues con provisión, saliéndose de la tierra y regresándose por lo que Dios había hecho en su vida. Ahora, en este capítulo vemos descrito la palabra de Dios, dando una orden, promesas, personas que enojadas pero creyeron, personas que estaban ya en una condición horrible pero creyeron, y vemos un incrédulo, que fue el único que fue castigado. Ahora, desafortunadamente mucho en las iglesias el día de hoy, cuando se habla de fe y de creer en Dios, incluso se usa este término, creen en lo sobrenatural de Dios. Ajá, está bien, pero más bien el término tiene que ir a cree que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, no importando si es sobrenatural o natural. Porque muchos estamos como que un milagro, sí, pero quiero que notes que en esta última porción que leímos, Dios había salvado a esta mujer resucitando a su hijo. Pero ahora, ¿cómo la salvó? ¿Hay hambre? Vete a otro lugar. Oye, pero ¿por qué no hizo multiplicar el aceite? Vete a otro lugar. Simple. Regresas, pides al rey que te regresen tus cosas. ¿Y dónde está el milagro? Dios habló. ¿A dónde quiero ir con esto? Cuando hablamos de creer a Dios, no solamente es creer en profecía, en milagros, lo cual es importante, en que Dios nos haga, todo eso. También, y no solamente se limita a eso, creer en Dios significa estar abiertos que Él actúe en nuestra vida a través de lo sobrenatural y de lo común, de la prueba y la bendición, de lo que entendemos y de lo que nos parece oscuro, de lo que Él nos explica y de lo que no nos explica, porque Él es Dios. Y Hebreos nos menciona que los que se acercan a Dios tienen que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es importante que como creyentes no caigamos en este aspecto de incredulidad diciendo, es que Dios no podría actuar de esa forma. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, es que Dios ya no puede hacer milagros, por eso voy al doctor. Y hay personas que dicen, es que Dios hace muchos milagros, por eso ya no voy al doctor. Y unos que sí van y unos que no van, cuando Dios puede sanarte a través del doctor y a través de un milagro. Que Dios pueda hablarte a ti personalmente leyendo la palabra, o a través de una persona que diga, oye, ¿cómo estás? Quiero orar por ti. Dios puede bendecirte a través de tu trabajo, o a través de alguien que se acerca y te dice, oye, me gustaría regalarte esto. Pero muchas veces nos convertimos en personas tendenciosas por nuestro deseo, nuestro mal entendimiento de las cosas. Pero Dios es Dios. Y si está en su palabra, Él puede actuar de la manera que quiera. Entendamos o no entendamos, desafortunadamente para nosotros creamos o no creamos, pero puede ser que por incredulidad, a pesar de que Dios haga su voluntad, nosotros no lo percibamos. Como le pasó a este hombre, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y me gustaría animarte que el día de hoy pudieras estar abierto a que Dios obre en tu vida de la forma que Él se haya determinado y que creas que Dios tiene control sobre tu vida, sobre tu familia, que Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos, y que puedas, como estos hombres, disfrutar de lo que Dios haya determinado hacer.
Que no llegue el momento en el que pasen las cosas, pero que no las puedas ver, porque tu corazón se ha endurecido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción. Gracias te damos porque tu misericordia, tu bondad nos persiguen cada día. Sabemos que no es nuestra capacidad, no es nuestra nada bueno, sino es tu gracia sobre nosotros, Padre. Te ruego que el día de hoy, si hay algunos de mis hermanos o hermanas que estén afligidos, que estén pasando en algún momento de dificultad, que sus corazones puedan ser animados, Padre, y que puedan descansar en ti. Bendito eres, Señor. Amén.